Buenas tardes, bienvenidos a este proyecto llamado Refuerzo en Casa. Este es un canal en el cual dedicaremos videos a reforzar los contenidos emitidos del programa Aprendo en Casa, que es realizado por el Estado. Sabemos de la problemática que estamos viviendo y consciente de ello hemos decidido crear un video para reforzar los contenidos que se emiten por televisión y aportar una mayor información a los estudiantes a través de diapositivas y videos en donde se muestra la información organizada, detallada y ejemplificada. A continuación empezaré explicando el primer tema que vamos a publicar. El texto, definición, tipos y ejemplos. Empezaremos definiendo qué es el texto. Un texto es un conjunto de oraciones estructuradas, es decir, tienen un orden, producido por un emisor que actúa movido por una intención comunicativa en un determinado contexto. Entonces, vemos que el texto es un grupo de oraciones que una persona escribe con el fin de comunicar algo. ¿Cuáles son los tipos de texto? Según el contenido que presenta el texto, este se puede clasificar en texto narrativo, argumentativo, literario, descriptivo, instructivo, publicitario, expositivo, científico y periodístico. Ahora abordaremos cada uno de ellos. En primer lugar, el texto narrativo. El texto narrativo es aquel que relata eventos, historias, cuentos, hechos o mitos, por lo que puede ser ficticio o no ficticio, es decir, puede basarse en experiencias de la vida real. Por ejemplo, los cuentos, las fábulas, novelas, biografías, crónicas y mitos. Un ejemplo de un texto narrativo es La Caperucita Roja, así como otras historias y cuentos que muchos hemos escuchado cuando éramos pequeños, diversas fábulas como las fábulas de Esopo o novelas que hemos leído en el colegio como 100 años de soledad, Ensayo sobre la ceguera, entre otras más. Incluso mitos como las historias de Manco Cápac, de los incas, crónicas acerca de la llegada de los españoles, biografías de diversas personas, entre otras cosas más. Todo esto son textos narrativos, ya que relatan eventos reales o ficticios. Texto descriptivo es aquel que tiene como finalidad la definición y descripción de algo, ya sea un objeto, una persona, un animal, una situación o una descripción de otro texto. Entre los tipos de texto descriptivo tenemos a la prosopografía, la etopeya y el retrato. La prosopografía es la descripción de rasgos físicos de una persona o un animal. Por ejemplo, cuando ves una persona y comienzas a describirla, es una persona alta que tiene ojos azules, de mirada firme, de tez clara, entre otras cosas más. Esa sería una prosopografía. Una etopeya es cuando describes el comportamiento de la persona. Dicha persona es alguien altruista, benévolo, generoso, entre otras cosas más. Y el retrato es ya una combinación de los dos textos anteriores. Combina rasgos físicos y rasgos psicológicos. Acá un ejemplo del texto descriptivo es de un perro. Y nos dice, es un perro grande, de color negro azabache, su pelaje es abundante, tiene las patas largas y robustas, sus orejas son muy largas y su hocico afilado. En la frente tiene una mancha de color blanco, en su collar hay una placa en la que podrás leer su nombre, Bobby. Este texto descriptivo es un ejemplo de prosopografía, ya que está describiendo los rasgos físicos de este animal. Ahora el texto expositivo. El objetivo de este texto es informar, se orienta a exponer un tema. Algo que lo diferencia mucho del texto argumentativo que veremos a continuación es que acá el autor no da su opinión personal y solo se limita a ofrecer hechos y cifras relevantes. Por ejemplo, las noticias, los reportajes, la crónica, las entrevistas, la monografía son tipos de texto expositivo.
donde solo encontramos información de manera objetiva. Acá, por ejemplo, tenemos la portada del diario El Comercio, donde nos muestran información basada en la realidad y no emiten juicios de valor. Siguiendo con otro tipo de texto, tenemos el texto argumentativo. Este parte de un supuesto, de una idea, y se emplea un estilo en el que se pretende convencer al lector de las ideas que el autor está proponiendo. De esa manera se exponen razones a favor o en contra de una determinada posición o tesis. Entre los ejemplos de textos argumentativos tenemos a las tesis, los ensayos, los artículos de opinión, discursos, entre otras cosas más. ¿Qué tienen en común todos estos? Es que buscan convencernos de algo, buscan que nosotros adoptemos sus puntos de vista. Texto instructivo. Este nos explica cómo desarrollar una actividad o cómo llevar a cabo un objetivo. En este tipo de texto el orden es muy importante. Hay que seguir una serie de instrucciones. Por ejemplo, tenemos a la receta, los guías de viaje, un manual de armado, un reglamento, entre otras cosas más. En este caso hay un ejemplo de una ensalada de verduras rostizadas con tomillo. Ahí vemos los ingredientes que se necesitan para preparar ese alimento y la preparación. Hay una serie de pasos que se deben seguir y por eso en este tipo de textos el orden es muy importante, ya que no puedes empezar por el final, ya que de esa manera no saldría el plato que se pretende cocinar. Texto científico. Tiene como finalidad mostrar avances de investigaciones. Aquí destaca la escritura formal y el lenguaje técnico, que muchas veces se requiere de conocimiento especializado para poder entenderlo. La estructura es coherente y la información siempre debe ser referenciada, es decir, debe ser basado en autores que ya han realizado investigaciones y todos estos autores deben estar citados previamente. Por ejemplo, tenemos artículos en las revistas especializadas, monografías, en este caso una revista de biología cuyo título es Biólogos, y ahí en la portada presentan un proyecto que se llama Eliminación Biológica de Nutrientes. Texto literario. Estos textos cuentan con una gran estética y se consideran obras de arte. Acá destaca el lenguaje metafórico, rico en expresividad y emotividad. En general abarca aspectos connotativos, ya que se va al lado subjetivo de la persona. Por ejemplo, tenemos a los poemas, los cuentos, los relatos y las novelas. Un ejemplo sería la obra de Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha. También tenemos la Divina Comedia de Dante Alighieri, la Odisea de Homero, entre otros textos más. Texto publicitario. El contenido de estos textos es la publicidad y pretende persuadir al lector para contratar un servicio o para realizar la compra de un producto. Por ejemplo, tenemos a los denominados copies y también los eslogans. En este caso vemos texto publicitario de Nike con su eslogan de Just Do It, Pepsi con su eslogan de When There Is No Cook y LinkedIn con su eslogan de Connect with People for No Reason at All. De esa manera, estas empresas buscan persuadir a nosotros para que adquiramos sus productos o sus servicios. Texto periodístico. Son aquellos que pretenden informar, aunque también pueden aportar una opinión, y su objetivo es la comunicación periodística, es decir, es entre una mezcla de texto expositivo y texto argumentativo, porque combinan ambos elementos, tanto la información objetiva como la opinión personal. Por ejemplo, tenemos a los diarios, periódicos y medios de comunicación digital. En general, en los artículos de opinión son textos periodísticos, ya que ahí se basan en información de la realidad, pero también aportan y le ponen un toque personal